Orientaciones para la vida. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas una vez más a este subprograma Orientaciones para la Vida, como cada sábado por generacionesradio.com, estés donde estés. Quien les habla es su servidor Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Recuerden que ofrecemos los servicios de psicología online para aquellas personas que tengan dificultad de tiempo por sus labores u otras situaciones, así como charlas para centros educativos, para comunidades en general. Todos deben informarnos qué tema les interesa. Con gusto lo preparamos y se lo impartimos, ya sea de manera online o de manera presencial. Pueden contactarnos al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavida@gmail.com. Este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Entonces, nosotros también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, como pueden ver aquí debajo en pantalla, lo que son las cuentas de Generaciones Radio, tanto en Facebook, así como en Instagram, así como en YouTube, donde pueden suscribirse al canal de Generaciones Radio, donde pueden ver este programa en diferido de manera completa, así como otros programas que tiene la plataforma. Pero no podemos tampoco dejar de invitarles a seguirnos en nuestras propias redes, como pueden ver en pantalla. Ahí están nuestras cuentas, tanto de nuestra página de Facebook como de Instagram, así como de Twitter, así como de YouTube. Justamente en YouTube les pedimos que se suscriban también a nuestro canal, donde este programa lo van a ver de manera segmentada, es decir, el momento de reflexión aparte, lo que es la reflexión aparte, el invitado o invitada aparte. Por eso es importante que se suscriban, pues sin ustedes no podemos crecer. Actualmente somos 115 personas en este canal y contamos siempre con su apoyo. Asimismo, debemos recordarles a ustedes que trabajamos por traerles temas que sean interesantes a ustedes y a los suyos. Por eso, antes de iniciar con lo que es el contenido de este programa, tenemos también una vez más que dar las gracias a nuestros atletas, a todos sin excepción los que participaron en los Juegos de Tokio, por el gran orgullo que nos hacen sentir como dominicanos y dominicanas. Y una vez más exhortamos al Estado de que antes de ofrecerles millones a ellos, les garantice instalaciones para que puedan prepararse de manera adecuada para representar al país en cada evento donde ellos vayan, así como condiciones de vida de muchos de ellos que viven en casas quizá con muchas precariedades, tienen que prepararse de manera casi rústica y el Estado, si quiere que sean verdaderamente representados, tiene que garantizarles buenas instalaciones y motivación, quizás desde la misma escuela, para que muchos de nuestros estudiantes opten por deportes, así como vemos en Estados Unidos, que inclusive cuando van a la universidad son motivados porque tienen alguna disciplina deportiva que hacer y por eso ganan becas. Así deberíamos hacer aquí. Por eso quiero dejar este punto aquí una vez más tocado para que ojalá el Estado llegue a través de alguno o alguna de ustedes. Bien, el contenido para nuestra semana es el siguiente. Primero, un momento de reflexión como cada semana, tema bastante interesante que tenemos hoy de manera breve. Después del momento de reflexión, su servidor trabajará con ustedes el tema de la amaxofobia o el miedo a conducir o manejar. Un interesante tema del que quizá muchos hemos escuchado poco. Y posteriormente a esto venimos con la invitada ejemplar de la semana. En este caso será la doctora Priscila Mejía. Con ella conversaremos acerca del trastorno de control de los impulsos para que conozcamos cómo
evitar airarnos sin razón o tener situaciones que después podríamos lamentar si no controlamos nuestros impulsos. Así que esperamos que este tema sea bastante interesante. Y siendo este nuestro contenido, iniciamos una vez más en este subprograma Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés, con un momento de reflexión. En Orientaciones para la Vida, un momento de reflexión que dice así: frecuenta a quien te motive a reconstruirte, porque para criticarte están los demás. Realmente la frase creo que habla por sí sola, pero cuando la desmenuzamos, la interpretamos, vemos que dice más allá de lo que podemos ver o escuchar. Cuando dice, frecuenta personas que te ayuden a reconstruirte, entendemos que quiere decir que te ayuden a edificarte, a madurar, a crecer, a prosperar, a superarte a ti mismo. Porque para criticarte están los demás. Esos demás son aquellas personas que quizás viven fracasados y entienden que todo lo que quieren luchar también tienen que fracasar para ellos tener razón. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una pareja, por ejemplo, la amiga de otra mujer, por ejemplo, fracasa en su matrimonio, cuando ya su amiga ha fracasado, entonces ahí donde la una le dice a la otra, o sea, la que fracasó primero, dice, yo te lo dije, los hombres no sirven, o yo le vi a este hombre, porque su placer es verte fracasar para ella sentirse bien, porque entiende que lamentablemente ella tiene razón hasta cierto punto. Así hay personas que tristemente, cuando una persona plantea un proyecto, hay otros que siempre deben el lado malo. Y no, porque ¿cómo tú vas a lograr esto? Por ejemplo, voy a citar aquí a mi amigo Alex Ogando, donde él escribió un libro que se llama Cómo emprender siendo empleado, libro que recomiendo desde este programa. ¿Por qué? Porque él tiene un lema en este libro que dice, hay que darle hasta que salga. En otras palabras, es necesario que la persona intente y no se conforme con el fracaso. Los que se conforman con el fracaso son aquellas personas que quizás sus padres le motivaron desde el principio a que estudiaran o les apoyaron, porque hay muchos padres que no apoyan, les apoyaron y esta persona un día decidió abandonar la escuela. Entonces ahora es un simple empleado, un obrero o un motoconchista, que no tengo nada que ofenderle a nada a estas personas, o un dependiente de supermercado, etcétera. Que nada de eso es deshonroso desde mi humilde punto de vista, pero cuando usted estudia y se prepara, tiene más oportunidades. Entonces, hay muchas personas que siempre apuestan al fracaso de los demás porque eso es para ellos sentirse bien. Sin embargo, un buen amigo te aconseja, te motiva a que eches hacia adelante, que avances, que crezcas, que te destaques, pero él no se queda atrás, él también está haciendo lo propio para superarse. Por eso una de las recomendaciones del libro Cómo emprender siendo un empleado implica que si tú vas a montar, por ejemplo, un taller de electrónica, júntate con una gente que sepa electrónica que te oriente. Si vas a montar un taller de tapicería, busca a alguien que tenga experiencia en la tapicería, porque lamentablemente, si vas a montar un taller de tapicería, ¿de qué te sirve a ti un chef para eso? Un chef no puede decirte nada de tapicería. Es lo mismo si vas a montar un espacio de repostería, ¿para qué te sirve un zapatero? Entonces, por lo tanto, rodéate de personas que te ayuden a reconstruirte, porque para criticarte están los demás. Esas personas que siempre viven queja aquí, queja allá, quejándose por todo, siempre ven el lado gris u oscuro a todo, nunca ven la claridad. Esa persona, cuando tú inicias un proyecto, nunca ven lo que tú ves. Así que la única persona a la que tú tienes que hacerle caso en cuanto a críticas
es a ti y a veces ni a ti. ¿Por qué? Porque se supone que si tú inicias un proyecto, tienes la emoción, tienes el deseo, tienes la iniciativa y tienes que darle con perseverancia, como dice mi amigo, darle hasta que salga. Por lo tanto, recordemos, frecuenta personas que te ayuden a reconstruirte, porque para criticarte están los demás. Esto es Orientaciones para la Vida, cada sábado por generacionesradio.com, estés donde estés. Por lo tanto, después de la pausa, vamos a venir con un tema bastante interesante que se titula la amaxofobia o el temor, el terror a conducir, a manejar. Un tema muy interesante tratado por este servidor. Posteriormente, vamos a venir entonces con una interesante entrevista con la doctora Priscila Mejía. Ella nos va a hablar del trastorno de control de los impulsos a nivel de psicología. Por lo tanto, no se nos vayan, que después de la pausa regresamos aquí a Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Continuando con este subprograma Orientaciones para la Vida, vamos ahora a trabajar el tema la amaxofobia o el temor a conducir. Un tema bastante interesante en este subprograma Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Amaxofobia, el miedo a conducir. Es increíble que hayan personas que todavía en pleno siglo XXI tengan miedo a conducir, pero sin embargo sí los hay. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es esto de la amaxofobia o miedo a conducir. La amaxofobia es el terror o miedo excesivo a tomar el control del volante, es decir, a manejar o conducir un automóvil. Las personas que padecen este tipo de fobia normalmente sufren de algún trauma por un accidente previo o la inseguridad, en cierto modo irracional, a simplemente conducir. Hay personas que sencillamente tienen un temor que muchísimas veces ni ellos saben por qué le temen. Muchas veces porque ven muchas personas o vehículos en la calle, le da miedo, piensan cómo puede una persona sobrevivir y así sucesivamente, por lo que muchas veces tienden a tener esta situación. Pero en otras palabras, la amaxofobia es una variedad concreta del trastorno de la ansiedad, mismo que está ubicado en el conjunto general de las fobias propiamente dicho. Cuando tomamos el volante por primera vez, es posible que nuestro cerebro asuma esta situación como peligrosa debido a nuestro instinto de seguridad o supervivencia. Muchas veces este instinto de conservación nos puede llevar a tenerle temor a lanzarnos a la aventura de poder conducir, aunque esto, como ya hemos dicho, es un trastorno que tiene que ver directamente con la ansiedad. Entonces, por lo que tienden a dispararse todas las alarmas en el cuerpo de una persona a través de los nervios, la sudoración, la aceleración de la respiración, el pánico y también por el estrés. Por lo que cuando la persona sufre esta ansiedad, se paraliza completamente. Es ahí muchas veces porque la persona tiende a tener dificultades para hacer algunas cosas, como el caso de conducir o de montar una bicicleta, etc. Las posibles causas de la amaxofobia, vamos a citar algunas aquí. Por ejemplo, tener tiempo prolongado sin manejar o por falta de instrucción por parte de un familiar, amigo o escuela de conductores. Esto es porque una persona, si tiene mucho tiempo, puede sentir temor al volver a iniciar la conducción, pero también porque muchas veces somos enseñados por un familiar, un tío, un hermano, un amigo, etcétera, o la escuela de choferes. Entonces, eso causa cierto temor en algunas personas. También está lo que es la falta de confianza por los pocos conocimientos adquiridos en materia de conducción y la persona cree que no es capaz.
También están las actitudes perfeccionistas al pensar que se puede aprender todo al primer intento. Hay muchas personas que creen que de primera vez ya pueden darle para allá a un vehículo, cuando sabemos que esto es un proceso. Está también, como ya hemos mencionado, la predisposición a la ansiedad o al estrés. También está la negatividad hacia sí mismo y hacia cualquier otro conductor o conductora, porque lamentablemente muchas veces somos tan duros con nosotros mismos que entendemos que le tenemos como cierta envidia o situación a otra persona que sí puede hacerlo. Entonces, también es posible que este temor venga por traumas, por accidentes de tráfico vividos de manera personal, incluyendo ser testigos de otros casos, porque muchas veces cuando vemos por las noticias, las redes sociales, cómo quedan algunos vehículos, las condiciones tan aparatosas de un accidente, hay personas que pueden llenar de fobia simplemente porque temen que les pueda pasar algo igual. Las características de un accidente, dependiendo de qué tan trágico sea y la consideración que del mismo haga una persona, podrían o no desarrollar lo que es la amaxofobia. Es decir, que muchas veces, si yo lo hago como algo demasiado trágico, apoteósico, en la interpretación que le doy, sencillamente puedo llenarme de este miedo y desarrollarlo, lamentablemente. Por lo tanto, es importante que aprendamos a regular lo que son nuestras emociones, como ya hemos mencionado en algunos otros temas. ¿Cómo puede curarse o superarse la maxofobia? Lo primero que debemos tener en cuenta o que debe tener una persona en cuenta es, eh, para superar esta fobia, es reconocer que tiene dificultades para conducir, entender qué sucede y si es posible conversar con otras personas que padezcan el mismo problema para que sepa que no está solo o sola. Esa es una buena estrategia, poder conversar con otros y así juntos ayudarse a superar estos miedos para poder entonces manejar. Es posible que haciendo uso de la tecnología se pueda superar la maxofobia gracias a la realidad virtual, así como a simuladores de conducción. Para lograr esto, se evalúan a las personas sobre su temor y las razones que más miedo le pueden producir cuando conducen, así como que después de tener el diagnóstico, se le involucra de manera gradual en entornos virtuales hasta que supere sus temores, para que así la persona pueda tener confianza. Entonces, por esta razón, en el ambiente terapéutico se abordan los tres componentes más importantes de la maxofobia, como son los pensamientos, los síntomas y el comportamiento. En cuanto a los pensamientos, se detectan aquellos que limitan el valor o la confianza de las personas y se les enseña técnicas para cambiarlos por otros pensamientos que sean más seguros y asimismo pueda restablecerse lo que es la confianza, empezando por la autoconfianza, que uno mismo se diga o uno deje de decir frases como que eso es muy difícil, yo no puedo o eso es muy complicado para mí y comencemos a decir yo sí puedo hacerlo, lo haré, tengo la capacidad, tengo el valor y lo puedo hacer y lo voy a hacer. Esto es parte de lo que diríamos una automotivación. Con respecto al comportamiento, se confronta de manera gradual al paciente con la situación que le genera ansiedad o temor. Por ejemplo, se le invita a imaginar que viaja en auto, luego se le sugiere que aborde al auto que física o realmente está estacionado. Es decir, que vamos a decir trabajando con la imaginación, entonces oye, vamos a un vehículo real donde la persona pueda practicar y perder el miedo poco a poco. Ahora, posteriormente, se le invita a la persona a ocupar el asiento del pasajero y de acuerdo a cómo avance el vehículo, puede manejar con alguien que le acompañe en un espacio seguro. Ese espacio o entorno puede ser el barrio donde vive, si no tiene mucha circulación de vehículos, o cerca de su casa, alrededor de la escuela de choferes, para que la persona desarrolle una confianza en sí mismo y, por supuesto,
en el vehículo que conduce. Eso es parte importante de esta estrategia. Existen otras técnicas que son sumamente útiles para superar la amaxofobia, como practicar el mindfulness, que ayuda a enfocar la atención en lo que tiene que ver con el momento presente. También desarrollar la inteligencia emocional, lo que permite identificar y gestionar aquellas sensaciones y efectos que produce la fobia, es decir, aprender a regular y a manejar las emociones para que no superen lo que es nuestra voluntad. Por otra parte, técnicas como la relajación muscular de Jacobson o el entrenamiento autógeno de Schultz, ambas técnicas son utilizadas en lo que es la psicoterapia. También ejercicios de relajación, de respiración o de visualización son fundamentales para aprender a superar la amaxofobia. Por esto es importante saber que podemos meditar, respirar y otras técnicas que ayudan a que la persona de verdad pueda superar sus dificultades. Todas estas técnicas y métodos pueden ser efectivas contra el temor al conducir. Sin embargo, lo importante es dar el primer paso cuando se siente que conducir supone un terrible miedo. Esto es así porque lamentablemente las personas tienen que avanzar en lo que es la vida y no tenemos que perder el miedo ante cualquier situación que se nos pueda presentar. Entonces, justamente en orientaciones para la vida logramos esto. Entonces, por otra parte, es importante agradecer, por supuesto, la atención prestada por esta intervención de este momento y saber que todos necesitamos hasta cierto punto tener la capacidad de perder el miedo, de echar hacia adelante y de saber que manejar o conducir da placer, sobre todo hacerlo con la prudencia adecuada, de usar los cinturones de seguridad, de poder así tener la confianza que necesitamos en un automóvil. Ahora tenemos que recordar que un vehículo es 50% máquina, 50% conductor. Ambos tenemos que estar integrados para evitar situaciones que podamos lamentar y aquellos que tienen el miedo vayan a un especialista. Para eso está este servidor, por ejemplo, que soy psicólogo. Pueden contactarme al 809-497-9833 o escribirme también a mi correo orientacionesparalavida@gmail.com y podemos conversar sobre lo que son sus temores, así como también algunas estrategias que dimos de poder entonces participar con alguna persona que nos acompañe en el proceso de conducción. Muy bien, no se nos vayan, que después de la pausa venimos con la doctora Priscila Mejía, quien va a conversar con nosotros acerca del trastorno de control de los impulsos. Un interesante tema para evitar esas situaciones cuando nos airamos o cuando perdemos el control. En un momento, después de la pausa, aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com, estés donde estés. Continuamos con este su programa Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com, estés donde estés. Vamos a conversar ya en unos momentos con nuestra invitada ejemplar de la semana. Conversaremos con la doctora Priscila Mejía. Ella es médico psiquiatra y conversará con nosotros, valga la redundancia, sobre el control de los impulsos, como la ira, la depresión, muchas situaciones que nos llevan a afectar nuestra existencia. Vamos a conversar con ella sobre este interesante tema, esperando que ustedes deseen de mucho provecho, no se lo pierdan. Entonces, de inmediato, doctora, bienvenida una vez más a este su programa, Orientaciones para la Vida. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias Ernesto, nueva vez por invitarnos a tu programa Orientaciones de la Vida, que siempre tratan de dirigirnos a temas que son del día a día, que nos acompañan siempre. O sea, como tú bien dices, son cosas que nos ayudan y nos suman para nosotros lograr el éxito. Cada tema que tú tratas aquí le suma un poquitico a la vida diaria y eso lo vamos agregando a nuestro conocimiento y luego se vuelve algo grande para impulsarnos a llegar a la meta. Muchísimas gracias, doctora.
podemos comenzar preguntando qué son los impulsos. Fíjate, cuando hablamos de una falta de control de los impulsos, tenemos que ver que hay una falta de regulación personal mía para controlar algo que debería yo tener bajo mi dominio y mis emociones. Es decir, si yo quiero hacer algo, pero porque mi lóbulo frontal, aquí a nivel cerebral, nosotros tenemos un área que es el lóbulo frontal, nos limita a nosotros no hacerlo. Yo quizás quiero comerme un bizcocho entero de chocolate, pero como yo sé que eso me hace daño a la glicemia, al azúcar, a todo el cuerpo, me como un pedazo. Pero una gente que no tiene control de su impulso, se lo come entero, ¿verdad? O quizás yo me molesto con una persona en la calle, estamos manejando y hay alguien que discute y otro sale y quizás hasta le da una patada al vehículo del otro, porque no tiene control del impulso, o sea, de algo que hace instintivamente sin pensar en las consecuencias que pueden venir luego. Eso es muy importante y eso, usted se quedó corta, doctora, porque una patada es una patada. Hay gente que saca un arma y hasta arrancan una vida por no saber controlar los impulsos. Así es. Está la parte de lo que no saben controlar los impulsos y está la otra que estimula a que esas personas lleguen a cometer actos más elevados. Cuando nosotros hablamos del control de los impulsos, o sea, es un poquito complejo el tema porque abarca muchísimas cosas. Cuando se habló de lo que es el control de los impulsos como trastorno en sí, se abarcaron varios. Porque como tú bien sabes, Ernesto, Sí. que te has dedicado a la parte de la salud también mental, nosotros nos regimos por un manual, que es el DSM-5, que es como la Biblia de los psicólogos y psiquiatras. Exactamente. Y los síntomas y signos que nosotros llegamos a diagnosticar. Entonces se llegó a un consenso. Esa última revisión fue en el 2013, estamos hablando de unos añitos atrás, pero todavía 8 años. Sigue vigente. Entonces, ahí se llegó a un acuerdo en el APA, que es la Asociación de Psiquiatría Americana, de cuáles eran los síntomas o los trastornos que estaban relacionados al control de los impulsos. Y lo primero que se colocó como apellido, vamos a decirlo así, fue que son trastornos disruptivos del control de los impulsos y conducta. O sea, la conducta 1A está asociada al impulso y disruptivo porque rompe. No sé si, bueno, tú también como parte de la salud sabes que la curva vital, o sea, todo lo que hemos vivido desde que estamos en la barriga de la madre hasta que el niño crece y se hace adulto, tiene una importancia en nuestras vidas. Entonces, cuando hay una ruptura, hay una alteración en esa curva vital, se pueden desarrollar ciertos trastornos o también algún tipo de enfermedad mental. Exacto, eso viene con, vamos a decir, no solo lo genético, sino lo ambiental, el trato, cómo se maneja, porque a través de las experiencias es que la persona, aprende a manejar los impulsos y se le enseña, claro. Entonces, eso es parte importante ahí. Entonces, como te mencionaba, eso tiene mucho que ver. O sea, hay muchos factores que influyen a la hora de los trastornos del control de los impulsos. Hay muchas causas relacionadas, por eso es un poquito más complejo. Y nosotros como psiquiatras, lo que hacemos es la parte de la medicación para controlar esa desregulación, pero tiene que ir de la mano con psicología. Mucha gente a veces no entiende qué debe hacer psicólogo, qué debe hacer el psiquiatra. O sea, el psiquiatra va a medicar esta parte, ver qué lesiones a nivel orgánico, o sea, en el cuerpo, qué enfermedades me pueden hacer desarrollar esa falta de control de los impulsos, pero el psicólogo va a tratar esa curva vital que yo hablaba, o sea, qué pasó desde niño hasta ahora que te llevó a ser así. No solamente la parte del cuerpo orgánica, sino también los factores ambientales que influyeron.
Correcto, eso es una diferencia que yo como psicólogo establezco muchas veces a los pacientes, que muchas veces van buscando un medicamento. Sin embargo, yo explico que no, que yo no puedo medicar. Yo por ética no puedo y tampoco tengo esa capacitación. Digo, no, el psiquiatra es médico y puede llevarte a ti a hacerte unos análisis, verificar y a través de ahí diagnosticar y entonces sugerirte algún medicamento para controlar ciertas cosas. Porque cada quien verá en su área. La mía es básicamente más emocional, la suya ya va entre emocional y médico al mismo tiempo. Entonces, esos factores que usted menciona son, como usted bien aclara, diversos. Entonces, vamos entonces un poquito más a la parte cultural. ¿Cómo usted ve a partir de ahí esos impulsos? Influyen muchísimo en nuestra cultura, si vamos a hablar desde el dominicano o el latino en general. Hablaba con una persona que es mexicana que me decía, bueno, cuando un hombre a tu mujer la piropea o la mira o habla siendo tu mujer, se van a pleitos porque es algo cultural en ese lugar, en ese país, es algo muy cultural. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, cualquiera le tira un piropo a una mujer, pero allá se toma muy en serio que tú estás haciendo, mira, un machista también, pero allá es como todavía más fuerte, porque la cultura te lleva en esa área, no es que ellos lo sean en otra área, como que en esta área es más. Entonces, la cultura te influye porque te impulsa a hacer cosas. Entonces, como mencionábamos ahorita lo del tráfico, una persona que de repente te vocea, te grita, sí, está sumado el estrés de todo el tráfico, pero como que el dominicano a veces se pasa gritando, llevando los impulsos a otro extremo. Pero no es lo único, lo cultural no es lo único, o sea, influyen muchísimos factores, por ejemplo, el factor tenemos que ver, no, como médico psiquiatra no puedo dejar a un lado las enfermedades. Por ejemplo, una persona que sufra de Parkinson puede tener trastornos relacionados con la Impulsividad. con la impulsividad y comprar de una manera desmedida, ser ludópata. O sea, está asociado con la dopamina, la enfermedad. Por eso también está asociada con el control de los impulsos. Entonces, hay que determinar qué factores influyen ahí. Hay que descartar una enfermedad orgánica. Por ejemplo, hay que hacer tomografía o resonancia magnética a ver si hay alguna lesión en el lóbulo frontal. Hoy mismo veía un paciente que es mayor de edad, que tiene una demencia senil, en la que él está imaginando, producto de una atrofia cerebral, o sea, el cerebro se pone con la edad a veces un poco más pequeño de lo normal, y esa masa que donde había tejido, donde ahí yo tengo que tener cerebro, se achica. Entonces, él se imagina cosas, como que en su casa le están poniendo cámaras, te estoy hablando de un paciente de 81 años, que le están poniendo cámaras, que a la mujer le enamoran de 75 años, el vecino, etcétera. Entonces, eso hace que él arremeta fácilmente contra cualquiera porque está muy irritable con todo, imaginando cosas que el vecino le hace que no son ciertas, pero eso hace a él actuar de una manera muy impulsiva. Entonces, hay que ver el cuadro completo, o sea, no solamente, porque tal persona es agresiva porque le hablan mal, o porque tiene mucho estrés, o porque lo criaron así, o sea, hay que ver todo lo que se asocia alrededor. Pero sí. Es que como nosotros sabemos, doctora, detrás de cada situación hay una historia. Eso que hay que mirar la historia para saber por qué esa persona es así. Exacto. Muchas veces solamente vemos una parte de lo que está sucediendo y no vemos la historia, como tú mencionaste, el cuadro completo. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Sí, es importante el desarrollo en la infancia, básico, un buen ambiente, saber ver a tiempo si hay alguna conducta negativista desafiante, por ejemplo, en los niños, en la que
cualquier autoridad la desafían, cualquier cosa le produce irritabilidad, todo lo que le hablas le molesta. Hay que ver qué está pasando con ese niño a tiempo, buscar la ayuda a tiempo, porque si no, eso va a continuar. Entonces, todo a tiempo se puede trabajar, pero ya cuando es muy grave, es poco lo que uno puede hacer. Precisamente es porque muchas veces nosotros como padres tendemos a educar para la reacción, más no para la razón. Porque parte muchas veces el modelo de crianza que tenemos, de que los papás nos gritamos mucho, de que por todo gritamos, y eso va alimentando la impulsividad entonces en los niños. Por eso hay que cuidar mucho lo que hacemos, lo que decimos, y como decía ahorita, chequear la historia de la persona para poder comprenderla. Exacto, dice por ahí, hay un video muy bonito que circula en las redes en la que un padre le dice a algún niño, pero él hace lo que está viendo. Entonces, cuando uno comienza a gritar, ellos aprenden a gritar. Cuando nosotros golpeamos, ellos aprenden a golpear. Por eso es importante en el momento adecuado dar un ejemplo de vida y también cuando vemos conductas que están fuera de lo normal, buscar la ayuda. Porque nos pasa a los padres que vemos al niño y como es nuestro, como que no sabe mover. Y a veces nos dice un familiar o una amistad, mira, yo creo como que veo esto. Y en vez de uno tomarlo para ayuda, como no quiere recibirlo, entramos en una negación. No, él no es así. Entonces, cuando nos damos cuenta, ya es muy tarde. O sea, hay que poner ojo a esos comentarios. No es que uno acepte lo malo que le digan de los hijos a uno, pero sí que uno pueda observar qué dijo la persona que era verdad. O sea, tomar y dejar en el momento adecuado. Que justamente nosotros como padres somos los modelos de nuestros niños. Entonces, muchas veces, cuando alguien nos dice algo negativo de nuestros hijos, por ejemplo, un profesor que se queje de que el muchacho pelea mucho en la escuela o no responde a la clase, nosotros en vez de reflexionar por qué nos dicen esto, sencillamente nos ofendemos y hasta ponemos al niño en contra del profesor o en contra de quien sea, ¿verdad? Porque entonces es parte de esta persona que reacciona mucho. Como dicen ellos, no barajan pleito. Hay papás que lo mandan, no te dejes dar, que tú, si te dan, yo te doy a ti. Porque eso es parte de la situación que lleva un niño a pesar de eso. Cuando les enseñamos a nuestros hijos a dar desde un principio, para que tomen esas conductas que son agresivas. No podemos dejar de decir que hay otras enfermedades relacionadas o trastornos que a veces nosotros creemos que no están en esta área, que del control de los impulsos, pero sí, como es la piromanía y la cleptomanía, que cualquiera dice, ay, porque eso está como que no está relacionado, pero es que todo lo que tiene que ver con el control de los impulsos tiene que ver con afectar el derecho de otro. O sea, cuando yo estoy quemando cosas, además del impulso, puedo afectar a otras personas el derecho también de otras personas. Hay otros diagnósticos que no están per se asociados, o sea, no están dentro de la categoría como tal en el DSM, pero que sí tienen muchos factores que tienen que ver con el control de los impulsos. También cuando hay consumo de sustancias, porque no tienen esta inhibición a nivel del lóbulo. Entonces, es importante tomar eso en cuenta, que cuando hay consumo de sustancia, también hay falta de control de los impulsos. Exacto, se pierde el control porque la persona distorsiona la realidad de las cosas. Así es. Muy bien, doctora. Entonces, ¿cómo se debe tratar en estos casos de impulsividad? En el caso de ustedes, los psiquiatras. Lo primero es buscar la ayuda. Si es un niño, yo refiero a un psiquiatra infanto-juvenil. O sea, porque recordar que además de la psiquiatría, hay que hacer 2 años más para poder ser psiquiatra infanto-juvenil. Entonces, el psiquiatra siempre va a trabajar de la mano con un psicólogo. Y como dije, la medicación es una parte, la psicología es otra. O sea, el medicamento siempre, yo lo refiero así a mis pacientes, es un 30% de todo el tratamiento. O sea, no es el todo, no es una panacea, no es un milagro que te va a hacer el medicamento, sino que hay que trabajar en conjunto para que el resultado se dé.
Entonces, a la hora de la evaluación hay que hacer estudios para descartar, somos un cuerpo completo, nos enfermamos todos, el cerebro se enferman otros órganos que afectan nuestra conducta. Por ejemplo, yo veía una paciente que yo le indiqué unas hormonas tiroideas y resultaron alteradas y yo la envié a endocrinología. Y resulta que tenía un cáncer. Que ¿No resultó lo que qué? estaba afectando su conducta era que tenía un cáncer Okay. de tiroides. Entonces, esa alteración que ella tenía era la que le producía sentirse cansada, desanimada y depresiva. Sin embargo, si nosotros decimos, no, eso es algo que se te va a pasar, no llega a un diagnóstico a tratarse adecuadamente en el momento que era oportuno, porque ella lo hizo en un tiempo oportuno. Entonces, hay que en el momento adecuado buscar la solución. Entonces, hay que descartar cualquier enfermedad en el momento para luego entonces también trabajar junto con psicología. Por eso hago hincapié, porque hay gente que dice, no, pero yo estoy viniendo aquí, yo me estoy tratando. No, es un conjunto. Exacto, sí, porque es importante ver cuál es la sintomatología que presenta la persona o cuáles señales da, como esta paciente que usted menciona, que se cansa, que tiende a desanimarse, a deprimirse. Son señales, ¿verdad?, que tienen que llamar nuestra atención. Entonces, por eso el diagnóstico a tiempo es muy importante para esto. Claro que sí. Y recordar que todo básico y descrito en todos los libros es que a tiempo, o sea, buscar la ayuda a tiempo, prevención, porque a veces nos llevamos ya tratamiento, pero el mejor tratamiento es la prevención y a tiempo, cuando la persona puede, porque ya después que se ha desarrollado la personalidad y son trastornos de la personalidad asociados a los impulsos, es poco lo que se puede hacer. Esa es una realidad, porque muchas personas, por ejemplo, tienden a ir a los centros médicos ya en una fase terminal. La persona lamentablemente fallece y comenzamos a culpar a los médicos cuando la persona tenía que ser días agonizando en su casa o presentando situaciones y no la llevaban a tiempo. Entonces, cuando entramos al punto de la impulsividad, muchas veces desde pequeños se está viendo ya una situación y no buscamos solución a tiempo. Muchas veces lo enviamos desde la escuela a que lo vea un especialista más allá de la escuela y no lo llevan porque la persona entra en una fase de negación, como usted dice. Entonces, ahí es que dice, ahí te venimos y decimos que a tiempo todo tiene solución. Así es. Entonces, a todos una ayuda nos suma, no nos resta. Yo necesito ayuda, tú necesitas ayuda. No somos perfectos, no somos Dios. Entonces, en un momento que necesitamos, no nos cerremos. Ya estamos en otra etapa de lo que es salud mental, porque antes la gente pensaba, voy a psicólogo, un psiquiatra, estoy loco. No, a veces lo que yo necesito es hablar con una persona y ya con eso yo me desahogo. A veces lo que yo necesito es hacerme un análisis y yo tengo una anemia y eso es lo que me está dando síntomas de cansancio y hasta de depresión y ya con eso yo lo trato. O sea, busquémosle solución a los problemas, porque si hay problema, tiene solución. Y si no hay problema, no hay que preocuparse, como dicen. Ahí es como usted dice que nosotros, como usted dice ahorita, que nosotros también, como tenemos hijos, nosotros no podemos ver lo que pasa con nuestros hijos, también tenemos que llevárselo a otros, aunque sea un colega, que nos ayude, porque nosotros como padres no podemos ver esa parte que les está afectando. Entonces, justamente por eso, el tema de los impulsos es muy importante porque va muy de mano con lo que es el manejo de las emociones, controlar todo esto, porque de ahí es que depende mucho la salud y estabilidad emocional de la persona, digo yo, en muchos casos. Claro, porque si yo tengo una conducta, por ejemplo, negativista desafiante, que es como la que yo mencionaba, que tengo una actitud como en contra de las autoridades, de todo eso, eso en el momento yo lo hago, pero luego eso me remuerde. Le dio un ataque de ira, ¿verdad? Pero en ese momento es que la persona en ese específico momento hizo algo y luego le remuerde, pero ven acá, ¿qué fue lo que yo hice? Entonces hay que trabajarlo a tiempo.
Precisamente, como podemos ver, esto está ya sentado en el DCM5, que hace 8 años que no se trabaja. No han que han enviado la versión revisada, que a veces la emiten. Pero lo importante en esto es que reconozcamos cuando tenemos un problema, porque también yo digo que cuando ustedes ponen tratamiento como doctora, como psiquiatra, va a depender mucho de la actitud de la persona, el poder mejorar. Pues muchas Claro. veces los pacientes le ponemos un tratamiento, pero no lo siguen. Ujú. Sí, también el querer va a sumar muchísimo a la mejoría de la persona. Finalmente, doctora, en la consulta que usted tiene con respecto a la impulsividad, ¿van más los adultos o llevan a los hijos? Realmente yo trabajo con adultos, entonces, pero sí hay muchos niños y para eso están los psiquiatras infantos juveniles. Sí, O sea, que no sientan como que ¿qué yo voy a hacer con este niño? No tengo nada que hacer, no sé cómo voy a tratarlo, porque hay personas especializadas en este tema. Entonces, ellos lo van a ayudar a guiar al adolescente o al niño a su debido tiempo. No esperar que llegue a los 18, a los 19, a los 20, que ya se puede ir de la casa para nosotros decir, ay, pero ¿cómo que yo puedo hacer con mi hijo? No, precisamente, doctora, porque a mí me han llevado, por ejemplo, una persona de 17 años, a veces de más, y me lo llevan engañado. Digo, no, espérese, no me lo está engañado, porque así no, ya es una persona adulta, una persona que puede responder por sí misma, ¿verdad? Porque esos papás quizás desesperados que pueden hacer esto, pero ya una persona no es lo mismo que un niño de 8 o 9 años a una persona de 17, 18. Entonces, Claro, claro. entonces justamente por eso es importante esto. Doctora, entonces, si las personas desean comunicarse con usted para tratarse de todos los impulsos, mucha gente en estos tiempos ahora, quizá por el tiempo de la pandemia, mucha gente sin empleo, muchas situaciones que tienden a dar impulsividad a las personas, ¿a qué número pueden comunicarse con usted? Bueno, me pueden contactar a mi número personal al 829-990-1974. También estamos a través de las redes sociales como doctora Priscila Mejía y también pueden contactarnos a través de la página ASCAID, la asociación ASCAID. Ahí estamos dando consulta privada. También pueden buscarnos a través de las redes de Reside a nivel público, que es el Centro de Rehabilitación Psicosocial y de Desarrollo Humano. Perfecto. Entonces ahí ya sabemos que podemos contactar a la doctora. Ella trabaja los impulsos, depresiones. Me parece también que terapia de pareja, etcétera. Trabaja muchas cosas, doctora. Y, o sea, vamos a darle seguimiento porque en sus redes sociales también pone muchos temas interesantes. O sea, una persona muy capaz. Usted la ve jovencita, pero es muy capaz. Es importante que veamos que son jóvenes muy interesantes. Doctora, entonces un placer de verdad contar con usted nueva vez. No va a ser la última, eso cuente con eso, que no va a ser la última que la voy a contactar para que hablemos de otro tema. Y de verdad, un honor para mí contar con su aporte en este programa Orientaciones para la Vida. A ti, Ernesto, por invitarnos y también que continúes con este gran programa que yo sé que aporta a nosotros, que no es solamente entretenimiento, sino que son conocimientos de vida. Muchísimas gracias, doctora. Se me cuida mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Agradeciendo las palabras y la participación de la doctora Priscila Mejía por esta interesante entrevista acerca del control de los impulsos que todos tenemos y necesitamos tener para evitar caer en situaciones de salud mental, mismas que pueden llevar a salud física y emocional. Tenemos que decirles que antes de despedir este programa, necesitamos recordarles que esto es Orientaciones para la Vida, que se transmite este y todos los sábados por generacionesradio.com. Estés donde estés. Quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Recuerden que ofrecemos los servicios de psicología online para aquellas personas que tengan dificultad de tiempo por sus labores u otras situaciones que quizás no debamos mencionar ahora.
También ofrecemos charlas, ya sea para centros comunitarios, para familias, centros educativos, etcétera. Solo deben informarnos cuál es el tema que les interesa que les preparemos y con gusto se lo impartimos, ya sea de manera presencial o virtual. Pueden comunicarse con nosotros al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavida@gmail.com. No dejamos tampoco de invitarles a que sigan las cuentas de Generaciones Radio mismas que pueden ver en pantalla, sobre todo en el canal de YouTube de Generaciones Radio, donde ven este programa completo, así como otros programas interesantes que tiene esta plataforma. No sin antes tampoco dejar de mencionarles que sigan nuestras cuentas personales como programa. En este caso pueden ver ahí también en pantalla lo que son nuestras cuentas, tanto en Facebook como en Instagram, Twitter y YouTube. Especialmente en YouTube, actualmente somos 115 personas ya, agradeciendo sobre todo el apoyo a aquellas personas que se han integrado, donde pueden ver este programa pues, de manera segmentada. Si solamente le interesa el segmento de la doctora Priscila, solamente va a ver ese. Si le interesa el momento de reflexión, también lo puede ver aparte. Y así sucesivamente. Entonces les invitamos a que comenten nuestro contenido, que lo compartan con aquellas personas que quizás necesiten un poquito de conocimiento y de orientación y nos ayuden a seguir creciendo como familia, como comunidad aquí en YouTube. Recuerden que este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Que nuestro lema es mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Así que no se olviden que sin ustedes no somos programa. Y de manera especial le vamos a pedir que si tienen el conocimiento de algún amigo o ustedes mismos que tengan algún producto que promover, nos apoyen por favor para la sostenibilidad de este programa. Actualmente y desde siempre estamos patrocinados únicamente por Dios, a quien le agradecemos, mejor dicho, que nos mantenga aquí firmes, sobre todo trayendo temas que sean de interés para la salud física y emocional, social y familiar de cada uno y cada una de ustedes. Así que agradeciendo finalmente la fineza de su atención, se despide de ustedes su servidor Ernesto Rodríguez en este su programa Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Hasta la próxima semana. Orientaciones para la vida.